Con la pandemia muchas cosas nos cambiaron en la vida y tuvimos que empezar a adaptarnos, por ejemplo, a los trámites virtuales y en particular en el tema bancario con varias aristas a tener en cuenta. Por un lado, que no siempre obtenemos la respuesta que requerimos de nuestra entidad bancaria y por el otro, el fraude y las estafas que forman parte, lamentablemente, de este nuevo escenario al que tuvimos que acostumbrarnos. María Betania Albrecht es directora de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor. ¿Cómo te va, María Betania? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Gisela, a vos y a todos los televidentes. Bueno, de este tema se están ocupando puntualmente, ¿no? De la situación del usuario o cliente de un banco y qué respuestas se dan ante determinadas situaciones. Sí, exactamente. Los usuarios y usuarias financieros son hoy en día muy importantes justamente por estas cuestiones que mencionabas al principio. Que tiene que ver, bueno, ¿no?, con las cosas que la pandemia ha apurado, ha impulsado, que es todo tipo de gestiones digitales, online, a distancia, y así como se generan las contrataciones a distancia, nos parece sumamente importante y relevante que se agilicen las reclamaciones a distancia. Entonces, bueno, ese fue el punto, el motivo de la reunión que iniciamos con Banco Santa Fe. Con Banco Santa Fe por ser el agente financiero del Estado y, bueno, por tener la mayor cantidad de clientes santafesinos, ¿no? Por eso fue el motivo de iniciar ahí, por la cantidad de usuarios y consumidores, bueno, que representan, ¿no?, y que gestionan a través de dicho banco. Poder, ¿no?, brindar a consumidores información clara, suficiente, ¿no?, ver cómo se está informando todo ello en la página web, ¿no?, de la propia entidad bancaria, ver cuán accesible es y ante algún conflicto qué rapidez, qué agilidad, qué facilidad hay para que consumidores reclamen como primera instancia, digamos, ¿no? Primero con el proveedor, que es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando un consumidor o una consumidora tienen algún conflicto, primero hay que generar la instancia de reclamo ante el propio proveedor, que muchas veces se soluciona favorablemente. Y luego, bueno, también motivo de la reunión, ver cómo agilizar y gestionar los reclamos ya iniciados ante la dirección provincial o ante las más de 30 oficinas municipales de información al consumidor que hay a lo largo del territorio provincial, ¿no? Cómo poder darle celeridad y simpleza a esos reclamos, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que se plantean, ¿no? La simpleza, porque si bien hoy en día, y esto es algo de lo que seguramente no volvamos para atrás, que tiene que ver con las contrataciones digitales, obviamente, ¿no? Pero brindar alguna posibilidad ante algún conflicto que ya de por sí es una situación complicada y gravosa para el consumidor y la consumidora, bueno, que haya alguien del otro lado dando una respuesta. Y en ese sentido han crecido mucho las consultas, las quejas, las denuncias. Ustedes llegan a este punto en base a lo que se viene recopilando desde esta oficina y concretamente, ¿cuál es el panorama que tenemos hoy? Sí, los reclamos claramente han aumentado en el marco de la pandemia, ¿no? Y como dije antes, del incremento de las contrataciones virtuales. Pero nosotros, digamos, más allá de eso, desde que iniciamos la gestión en diciembre de 2019, había un cúmulo, digamos, de reclamos en general, ¿no? Que era necesario darles otro tipo de tratamiento, ¿no? Otra relevancia, otra importancia, y por eso empezamos a realizar con los proveedores más grandes o tal vez más importantes en cuanto a su caudal, ¿no?, de trabajo y demás, empezamos a realizar este tipo de reuniones, a sentarnos a poder charlar y debatir cómo dar agilidad a todo esto, ¿no? Cómo evitar quitarle tiempo a los consumidores. Entonces, más allá de que los reclamos claramente que han aumentado en la pandemia, sobre todo relativo no solo a contratos de consumo bancario, sino también vinculado, ¿no?, a bienes esenciales, contratación y adquisición de alimentos, de productos de limpieza, de medicamentos. Más allá de eso, más allá de poner el foco en eso, es un viraje en el modo de gestión de reclamos, ¿no? Poder llegar a tiempo con los y las consumidores
que justamente acceden a esta vía porque es uno de los beneficios que debe brindar esta vía administrativa, ¿no? Entonces un poco el foco es ese también. Y a eso hay que sumarle el fraude, la estafa, que también ha crecido mucho, que todo el tiempo es cambiante porque le van encontrando la vuelta. En esa situación en particular, ¿qué es lo que han planteado ante, en este caso, el nuevo Banco de Santa Fe, pero seguramente va a ser ante todas las entidades bancarias, respecto a cómo hacer para prevenir o por lo menos para que el usuario no quede tan indefenso? Sí, comenzamos a charlar brevemente de eso. Y será motivo de trabajo de próximas reuniones, porque ya tenemos fijadas próximas reuniones para avanzar en todo este sentido, ¿no? De cómo dar agilidad y cómo empezar a dialogar sobre esto, porque realmente que se han incrementado, y todos y todas lo sabemos, ¿no? Los fraudes bancarios, los delitos informáticos, ¿no? Entonces es una cuestión muy compleja porque tiene que ver con, ¿no?, la interrupción de un tercero que está cometiendo un ilícito, que tiene que ver con materia penal, que tiene que ver con prevenciones en ese sentido y reparaciones en ese sentido, pero que a la vez inevitablemente implica una vulneración a la relación de consumo, ¿no? Una vulneración a los derechos de consumidores, a su derecho a la información y sobre todo a su derecho a la protección de sus intereses económicos, todos derechos garantizados por la Constitución Nacional. Entonces, necesariamente lo que empezamos a dialogar y necesitamos plantear en general con cualquier entidad bancaria es qué medidas de seguridad adopta la entidad bancaria, con cuánta rapidez y con qué elementos de protección se otorga un préstamo que se saca por cajero automático. ¿Conviene continuar otorgando préstamos por cajero automático? Bueno, por supuesto que también en el mundo las contrataciones, el otorgamiento de préstamos por estas vías no va a volver para atrás. O sea, lo que antes se llevaba adelante personalmente en la entidad bancaria, el titular cara a cara, firmando los papeles como soporte físico, seguramente que todo eso no vaya a volver del mismo modo, y esta es una realidad que no podemos negar, pero frente a esta realidad, ¿qué medidas adoptamos? ¿Con cuánta rapidez se otorga un préstamo? ¿Se toman todas las medidas de seguridad? Bueno, esto indefectiblemente lo estamos empezando a trabajar, y además no solo para brindar efectivamente una solución o para prevenir, sino para, volvemos a lo mismo del principio, brindar a los y las consumidores un canal de diálogo, porque ante la urgencia de que ocurre esto y la desesperación que le genera a la gente cuando de repente observan que hay una interrupción en su cuenta, que alguien sacó un préstamo a su nombre y demás, bueno, la desesperación es muy grande, ¿no? La angustia es muy grande y tiene que haber alguien responsable de la entidad bancaria que brinde alguna solución y que guíe en algún camino, reitero, más allá de que es algo complejo porque hay una interrupción de un tercero que comete un ilícito, ¿no? Además de la responsabilidad objetiva de la entidad bancaria en su caso. Hay una irrupción de un tercero, que entendemos que no responde al banco, por supuesto, ¿no? Porque es un tercero ajeno, pero bueno, alguna respuesta hay que dar, alguna medida hay que adoptar. Bueno, para tranquilidad entonces de usuarios y usuarias, aquellos que formamos parte del universo bancario, que somos todos aquellos que trabajamos particularmente, ¿no? La mayoría está bancarizado. Hay un proceso entonces de trabajo que se inició para ver si se pueden agilizar estos trámites de reclamos y cómo va a ser la continuidad o de qué manera la provincia va a acompañar toda esta etapa ahora después de esta primera reunión. Sí, tenemos una próxima reunión en breve donde vamos a poder intercambiar, ¿no?, claramente cuáles son los canales para los usuarios y consumidores previo a cualquier tipo de reclamo ante la provincia, cuál es la vía, cuál es el canal ante la entidad bancaria en todo el territorio provincial, no importa dónde se encuentren asentados y sin necesidad de que tengan que ir a las ciudades más grandes como Rosario, Santa Fe. Y luego, bueno, estamos terminando de delinear cuál es el canal, digamos, más rápido y más efectivo cuando una persona ya directamente, cuando un consumidor o una consumidora viene ante la dirección provincial o va ante la oficina municipal de Rufino, de Rafaela, de Ceres, a presentar su reclamo, ¿no? Porque muchas veces había una dispersión y el tratamiento no tenía la relevancia
y el camino que nosotros consideramos que tiene que tener. Entonces vamos a tener una próxima reunión en breve para terminar de delinear esos canales de contacto. Que son tan importantes, porque esa angustia que mencionabas, la desesperación, se suma además un contexto de pandemia donde hay gente aislada, donde no tener una respuesta a una situación tan desesperante en un momento económico tan complejo, es evidente que es necesario que se generen esos canales, así que vamos a seguir de cerca eso y vamos a ver también cuando esté todo en marcha cómo lo vamos a conocer para que la gente también sepa de esa herramienta. Sí, totalmente. Como bien decís, en estos momentos que atravesamos, ¿no? Donde es tan importante evitar, de alguna manera, o disminuir los contactos, disminuir la presencialidad en algunos lugares donde se puede hacer, ¿no? Como estos, es necesario darle una vuelta de tuerca, digamos, para poder brindar respuestas eficientes, ¿no? a consumidores y llegar a tiempo, como decimos siempre. María Betaña, gracias, que tengas un excelente día. Muchas gracias a ustedes, buen día. Hasta cualquier momento y quedamos, por supuesto, atentos a las novedades que puedan surgir sobre este tema. Gracias. María Betaña Albrecht, entonces, directora de la promoción de la competencia y defensa del consumidor de la provincia de Santa Fe.